Buenas noches. Hoy estamos para continuar esta serie de meditaciones acerca de los encuentros con Jesús. La vez pasada terminamos el capítulo 2 y hoy iniciamos el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Encuentros con Jesús, parte 5. Este encuentro tiene que ver con Nicodemo. Así es que hoy vamos a tener esta oportunidad de meditar sobre este encuentro que Jesús tuvo con un hombre muy letrado, un intelectual, un hombre muy preparado de entre su pueblo, del pueblo de Israel. Ahora, en lo que vamos a tratar hoy, el tema que trataron estos dos grandes maestros, en este caso Jesús y Nicodemo, que también era un maestro, fue el tema del nuevo nacimiento. Este tema del nuevo nacimiento, como lo vamos a poder ver aquí, está ampliamente explicado, aunque con palabras enigmáticas por parte de Jesús. Y digo enigmáticas porque aún Nicodemo, siendo un gran maestro de la ley, pues no pudo entender muchas cosas que Jesús le estaba diciendo en esa entrevista, en ese encuentro. Así que voy a dar lectura al pasaje en cuestión y está pues en Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Voy a ir leyendo por partes, no leeré de corrido todo el pasaje porque de todos modos luego me tendré que regresar para ir analizando párrafo por párrafo y en algunos casos detenerme en algún versículo donde hay una declaración muy importante que conviene conocer. Dice el pasaje, en este caso voy a leer del 1 al 4. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Tenemos pues a un hombre que es identificado como fariseo. En otro momento analizaremos lo que era esta especie de secta en tiempos de Jesús. Pero de entrada podemos decir que fariseo significa el separador o separados. Y este título, pues, tenía la intención de marcar que ellos querían estar separados de entrada de los no judíos, separados, puros, sin andarse contaminando. Y por otro lado, la parte de la ley, como diciendo, nosotros sí guardamos la ley, nosotros somos de los selectos, de los separados que guardamos la ley. Eran conocidos pues así como los fariseos. Y tenían su parte pues positiva de alguna forma porque se esforzaban, no todos, algunos eran hipócritas, Jesucristo se los diría en su cara, pero algunos se esforzaban por cumplir la ley, por agradar a Dios cumpliendo los mandamientos. Este hombre, pues, era de
de esta línea, de la línea de la gente sincera, no de los hipócritas, sino de aquellos que se sentían comprometidos con el cumplimiento de la ley. Ahí tenemos pues entonces a un hombre que podríamos llamar en nuestros tiempos un hombre religioso, un hombre sincero, un hombre que podemos decir trata de llevar bien su religión, su ley. Ahora, Nicodemo tiene un significado curioso. Es algo así como conquistador de la gente, y para el puesto que él tenía de gobernante le quedaba muy bien, porque tenía que caerle bien a la gente, conquistar a la gente, ganarse a la gente para que sus enseñanzas pudieran ser mejor recibidas. En el caso de Jesús, pues él es el conquistador, sí, también de la gente, así es que podemos ver que están frente a frente dos conquistadores, pero con una intención, con un objetivo distinto. En tanto, entre los hombres se procura conquistar a la gente para hacerlos adeptos a sí mismos o a sus enseñanzas, a sus partidos. Y en el caso de Jesús, pues es un conquistador de gente para el reino de los cielos. Claro que él mismo es el rey del reino de los cielos, y se entiende que también él, Jesús, es un conquistador de gente para sí. Nada más que la diferencia es que Jesús representa al reino de los cielos, y él es el que gobierna el reino de los cielos. Así es que vale la pena pensar con quién nos gustaría estar, con Nicodemo o con Jesús, con cuál de los conquistadores. Y en nuestro tiempo hay muchos Nicodemos que tratan de conquistarnos, tratan de ganarnos para sus filas, y algunos lo logran. Nuestra simpatía puede estar con ellos, pero nunca debe superar esa simpatía a la simpatía, entrega, fe que podemos tener en Jesucristo, el conquistador de nuestra alma, de nuestra vida. La pregunta que va a hacer Nicodemo cuando Jesús le dice que le es necesario nacer de nuevo, pues es una pregunta que alguna vez pudimos habernos hecho o planteado como una quimera, como algo, aunque sí utópico, pero como algo anhelable, una segunda oportunidad de vivir, una segunda oportunidad de nacer. Algunas veces les han preguntado quizás, si tú tuvieras la oportunidad de nacer de nuevo, ¿quién serías? Y por ahí el pensamiento se puede ir y decir, de veras, si yo volviera a nacer, creo que haría muchas cosas distintas, pensando siempre en hacer lo mejor y desechar aquellas cosas que estarían mal. Pues aquí se plantea la posibilidad de volver a nacer. Jesús le dice que es necesario que un hombre nazca de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Está ofreciendo esa oportunidad anhelada, volver a nacer, pero no es físicamente. Nicodemo va a preguntar, ¿cómo puedo yo, siendo ya viejo, entrar en el vientre de mi madre y nacer? No va a captar en este momento de qué está hablando Jesús. Y allí es donde empieza entonces
este tema con frases muy importantes y, como decía hace un momento, hasta enigmáticas que requieren reflexión. Pero antes de continuar adelante, mis queridos oyentes, quiero preguntarles a los que no han experimentado el nuevo nacimiento, ¿les gustaría nacer de nuevo? Si ustedes tuvieran la oportunidad de nacer de nuevo, ¿qué cosas cambiarían en su forma de ser? ¿Cómo se relacionarían con sus padres? Pensando en que nacerían de nuevo y serían ahora hijos. ¿Cómo se relacionarían con ellos en su corta y tierna edad? ¿Cómo se relacionarían con ellos en su juventud? ¿Cómo se relacionarían con ellos ya en la adultez, siendo sus padres viejos, si todavía vivieran? Igual, ¿cómo se relacionarían con sus hermanos, si los tuvieran, y con la gente de alrededor, sus amigos, sus compañeros de clase? ¿Cómo se relacionarían? Y hay pensamientos de poetas que han captado esto en sus poemas y han tratado de encontrar por ahí algunas salidas, pero la mayoría pues plantea comportamientos otra vez vanos, distintos pero vanos. Aquí se trata de ser mejores, no andar en la vanidad, no decir, bueno, si yo volviera a nacer, no sería ese muchacho tímido, allá escondido detrás de las bancas o de las butacas, sino que sería muy atrevido y a cuanta muchacha bonita me gustara, me le acercaría y le hablaría al oído de amor. Van, están encauzando mal sus pensamientos si volvieran a nacer. Piensen en esto. Una segunda oportunidad no es para echarla a la basura, no es para tirarla en el cesto de las vanidades. El nacer de nuevo es una oportunidad que Jesús ofrece y es para andar no en vanidades, sino en firme y sólidos en la fe que es en Cristo Jesús quien ofrece este nuevo nacimiento. La palabra de Dios más adelante, y voy a leer los versículos 5 al 10 para continuar con este diálogo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. ¿Qué expresiones, qué explicación? Parece que esta explicación, en vez de aclarar, confunde más. Y eso es lo que está pasando en Nicodemo. Y es posible que esté pasando también en usted. Cuando el Señor le dice que es necesario nacer de agua y del Espíritu. De agua y del Espíritu, porque de otra manera, pues no se puede nacer, no se puede pertenecer al reino de los cielos. En este pasaje quiero remontarme
al versículo 1, perdón, al capítulo 1, versículo 13 de este mismo evangelio. Dice el texto aquí: los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se habla de un nuevo nacimiento en el versículo 13. Y el texto que le precede habla de cómo se logró este nuevo nacimiento. Dice el verso 12: a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Este es el nuevo nacimiento. Ahora ya no son solamente hijos de padre y madre de la manera carnal, sino espiritualmente se puede nacer en Dios. Dios es el que hace que uno nazca de nuevo por su pura voluntad, dice el versículo 13, porque ahí ya no entra la voluntad de el varón, tomándolo como figura de la pareja, ¿verdad? El varón, sino de Dios, dice el versículo 13. ¿Qué se requiere en estos pasajes para poder ser hechos hijos de Dios? Es decir, nacer de nuevo, creer en Jesús. Creer en Jesús. Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, y se está refiriendo a Jesús, al verbo del que habla el versículo 1 de este capítulo. Así comienza el Evangelio de Juan haciendo una declaración acerca de el logos, que en algún momento lo explicamos también. A todos los que lo recibieron, recibir, aclaro, no es la forma en que se puede nacer de nuevo, ¿no? Aquí el texto recibir está en contraposición con versículo 11 de aquellos que no lo recibieron, es decir, que lo rechazaron. Entonces, una persona que rechaza a Jesús está sin posibilidades de creer en él. Entonces, lo primero que ha de ser una persona es no rechazar a Jesús, y eso es lo que significa recibir, no rechazarlo. Ahora, ahí no estriba el nuevo nacimiento, simplemente no lo rechazo, oigo, escucho quién es Jesús, busco a Jesús, leo de Jesús en la palabra de Dios, ávidamente quiero saber quién es Jesús. Y una vez que sé quién es Jesús, no lo rechazo, sino que paso al siguiente nivel para creer en él. Y ahí, en ese nivel de creer en él, es donde Dios, con su voluntad, por su voluntad, hace que la persona nazca de nuevo y lo introduce entonces en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús le está complicando las cosas a su interlocutor al hablarle de agua y del espíritu, pero todo esto está interrelacionado. El espíritu aquí está con mayúscula y tiene que ver con esa obra que el Espíritu Santo hace en el interior de la persona, y el agua que simboliza también la palabra de Dios, y mismo Jesús es el logo de Dios, es la palabra que está aquí ejemplificándose como la purificación por excelencia de los pecados. Y esa purificación solamente se logra a través de Jesús, que dio su vida por nosotros. Lo que es nacido de la carne, dice el Señor, para aclararle, lo que es nacido de la carne, todos nacemos carnalmente, nacemos de papá, de mamá, de un hombre y de una mujer, de ahí nacemos.
pero eso pertenece a la región de la carne. Se trata de nacer de nuevo en la región del espíritu. El espíritu está muerto en su interior por haber pecado, dice la Escritura, y desde allá el Señor le diría a Adán: ciertamente el día que me desobedezcas, es decir, cuando comas de este árbol que te estoy diciendo que no comas, vas a morir. La desobediencia, la rebeldía a Dios trae como consecuencia el pecado. Y el pecado trae como paga la muerte. De este modo, todos los que hemos nacido de la carne y hemos pecado, estamos muertos en espíritu delante de Dios. Así hablando de manera universal. Y como dice la Escritura, todos hemos pecado. Y en otra parte, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y en otra Escritura dice, no hay quien no peque. Todos pecamos. Por lo tanto, todos morimos espiritualmente y todos necesitamos un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se obtiene creyendo en Jesús. Si nosotros creemos en Jesús, que implica el arrepentimiento de los pecados, entonces Dios está en condición de perdonarnos y de hacernos nacer de nuevo por su pura voluntad. Así es, por su pura voluntad. No está obligado a hacerlo, no está obligado a hacerlo, pero Él está dispuesto a hacerlo por su grande bondad, por su gracia. No te maravilles, le dijo, de esto. Ahora el versículo 8 es una ilustración que Jesús va a recuperar de la vida cotidiana para explicarle a Nicodemo y a nosotros cómo se efectúa ese nuevo nacimiento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Vaya, ahora ya supimos, ¿verdad? Ya supimos cómo se nace. Y ya supimos cómo no sabemos, porque el nuevo nacimiento es un trabajo oculto a los ojos profanos de los hombres. El nuevo nacimiento es inexplicable, es lo que está tratando de decir aquí nuestro Señor Jesús al tomar esta metáfora del viento que sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Es inexplicable eso. Ignoramos de dónde viene y a dónde va, pero sí oímos su sonido. Sí sabemos que existe el viento. Por eso, aunque no podamos explicar cómo Dios nos hizo nacer de nuevo en nuestro interior, sí percibimos su sonido. Percibimos que hemos nacido de nuevo. Y esa percepción es allá en el interior. El Espíritu Santo en el interior nos hace que percibamos este nuevo nacimiento. Y sabemos que hemos nacido de nuevo porque, como dice allá en Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo nos da evidencia, nos testifica allá en nuestro espíritu. Allá habla con él y le hace saber que somos hijos de Dios, que hemos sido salvados, que hemos nacido de nuevo, allá en una plática interna entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, allá, en lo oculto, allá está. Claro, eso se va a traducir, a proyectar
en un comportamiento de vida distinto. Como decía hace rato, ya no en cosas vanas. ¿Para qué queremos nacer de nuevo si vamos a andar otra vez en la vanidad de este mundo, en la inmundicia de este mundo, en la locura de este mundo? ¿No? Ahora el Señor nos da una nueva mente, un nuevo corazón para valorar sus mandamientos y andar en ellos. Más adelante todavía vienen más cosas, porque pues insiste el maestro de la ley, ¿cómo puede suceder esto? El versículo 9. Y Jesús le va a decir, bueno, me sorprende que tú no sepas esto siendo maestro de Israel. Y es que, aunque ciertamente el Nuevo Testamento no está escrito todavía, Jesús está empezando a enseñar. En el Antiguo Testamento hay evidencias de este nuevo nacimiento ya. Cuando Dios dijo, yo les voy a dar un corazón de carne, les voy a quitar ese corazón de piedra que tienen y les voy a dar uno de carne. Ahí está hablando de un nuevo nacimiento, de un cambio radical en la persona. Y bueno, difícilmente Nicodemo podía en ese momento al menos relacionar lo que Jesús le está diciendo con este pasaje y otros del Antiguo Testamento, que ya estaba escrito. Y va a continuar ahora ya la enseñanza de nuestro Señor Jesús sin ninguna interrupción, al menos registrada aquí en el texto, y se va de corrido el pasaje. Voy a llegar hasta el versículo 15. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Amén. Bien, aquí nos detenemos para ver lo que está diciendo este pasaje y que va a tener continuidad todavía en el verso 16 para terminar finalmente nuestra reflexión de hoy hasta el versículo 21. En concreto, Jesús dice, estoy hablando de cosas terrenales. Es probable que Jesús esté refiriendo a esa metáfora que acaba de exponer. La metáfora del viento es una cosa terrenal y la está utilizando para explicar. Dice, pero no me entiendes. ¿Qué sucedería si te hablara de las cosas celestiales? Es decir, bueno, si yo te presentara una situación celestial para que me entendieras, no, no. ¿Cómo voy a entender aquello que está fuera de mi ambiente, fuera de mi órbita terráquea aquí de la vida humana? No lo voy a entender. Pero Jesús nos habla de manera que sí podemos entender, pero claro, no siempre podemos entender, aunque se nos hable a nivel terreno. Ahora, lo rescatable muy fuerte de aquí es el versículo 13 también, cuando habla de que el Hijo del Hombre es el que descendió del cielo. Dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre descendió de
el cielo. De allá llegó Jesús, de allá de esos lugares celestiales, de esas cosas celestiales de las que Él no va a echar mano porque no le vamos a entender aquí. Algunas cosas, claro, la enseñanza de este nuevo nacimiento, aunque ya estaba en el Antiguo Testamento expuesto, pues no estaba tan claro y aquí Jesús lo está como desmenuzando. Ahora dice el pasaje, entrando en otra metáfora terrena, ¿verdad? No le va a hablar de cosas celestiales, sino de un hombre que vivió en esta tierra, Moisés, un hombre terrenal. Él, este Moisés, allá en el desierto, en un momento tuvo que hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta y levantarla para que el pueblo que había sido mordido por serpientes sanara si volteaba a ver hacia arriba, hacia donde estaba esa serpiente de bronce. Y ahora sabemos que había una intención de ese mandato que Dios le dio a Moisés para que se cumpliera después cabalmente en Jesús. En esa imagen de levantar, ese cuadro que estamos imaginando, de levantar a, a la serpiente en una asta, ahora tenemos un cuadro. En vez de la serpiente es Jesús. Jesús sería levantado en vez de un asta en una cruz, y el que cree en él, dice el texto, para que todo aquel que cree en él, y ahí es donde va la mirada del pecador. Ahí va la mirada de aquel que quiere nacer de nuevo, hacia ese Jesús que fue crucificado, que fue inmolado por su pecado, hacia allá. Voltear a ver, y no tanto voltear a ver un crucifijo o una pintura o una estatua, no, 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 aquí en la mente no necesitamos una representación física de las cosas. Aquí en la mente nosotros podemos imaginar a Jesús siendo crucificado, siendo levantado, suspendido entre el cielo y la tierra, ahí, clavado en una cruz, sufriendo por nuestros pecados y creyendo, como dice el texto, para que todo aquel que cree en él, creyendo en que él es el Hijo de Dios, el que dio su vida para poder yo ser salvo, para poder nacer de nuevo, para poder tener vida eterna, para poder entrar al reino de los cielos. Todo esto es el mismo tema, el mismo asunto. Nuevo nacimiento, vida eterna, pertenecer al reino de los cielos, incorporarse a la iglesia de Cristo, tener, dice el texto, vida eterna. Y se va a recuperar otra vez en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se repite la frase última del verso 16 que estaba en el 15. Ahora, el Hijo del Hombre sería levantado por amor de Dios. Por eso este texto 16 no puede quedar solo sin ligarlo al versículo 14 y 15. Sería levantado el Hijo del Hombre. De tal manera amó Dios al mundo. Y allá está, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio. ¿Para qué? Para que fuera levantado, para que fuera crucificado, para que fuera muerto. Cuánto amor de Dios por la humanidad, que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo, que muriera su Hijo, para que la humanidad pudiera ser salva si cree en su Hijo, para que
todo aquel que cree en su Hijo tenga vida eterna. Ese es el gran amor de Dios para todo el mundo, para toda raza, pueblo, nación, para todo el mundo, con la intención de que no se pierda. Aquí está el clamor, el nuevo nacimiento es necesario, porque si no se nace de nuevo, entonces está uno perdido irremisiblemente. Para poder nacer de nuevo se necesitaba que Dios diera a su Hijo para ser sacrificado, para que fuera levantado. Y creyendo en Él, entonces Dios estuviera en condiciones de podernos hacer nacer de nuevo de su pura voluntad, de su gracia. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la misión principal, la misión por la que Jesús fue enviado al mundo. No para condenarlo, sino para salvarlo. Cuando Él venga de nuevo, entonces vendrá con otra actitud, pero esta ha sido para salvar, para rescatar, para encontrar lo que se había perdido. Y dice el 18, otra vez en el asunto de la fe, el que cree en Él no es condenado. ¿Por qué no es condenado? Pues porque ya ha creído y el haber creído, Dios le ha dado vida eterna. El que tiene vida eterna, pues ya no es condenado. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, pues el que no cree no tiene vida eterna. El que no cree no ha experimentado el nuevo nacimiento. El que no cree no puede pertenecer al reino de los cielos. Entonces ya ha sido condenado. Y la razón, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que Él es la tabla de la salvación del náufrago, Jesús. Entonces, el náufrago que está en alta mar y desecha la tabla de la salvación se va a hundir por no haber creído que a través de ella podía ser salvo. Es cierto, está ahí en el mar turbulento, ahogándose en el pecado, en su pecado, pero puede ser rescatado de ese mar de pecado si se aferra a Jesús, si cree en Jesús. Entonces, el que no cree, pues no tiene ninguna posibilidad de ser salvo porque queda abandonado a su suerte pecaminosa, a su suerte inmunda, y al reino de Dios no se puede entrar de manera inmunda, con mancha. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La luz es Jesús, de él está hablando Juan allá en el capítulo 1. Él es la luz, él vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron su propia vida tenebrosa que andar en Jesús. Así es que la decisión finalmente está en la persona si decide, si quiere abandonar sus obras de tinieblas, sus obras pecaminosas, su vida oscura sin Dios, y aferrarse a la luz, venir a la luz, ven a la luz que te da Jesús, dice un texto, un canto,
Bueno, hay que darse, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz. Aquí ya hace otra vez la metáfora de que la gente no quiere hacer las cosas malas a la luz, porque se ve, la luz ilumina y pues se ve que son malas, dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Ahora hay cámaras por todos lados y la gente filma cuando menos sienten alguna obra mala de alguien y la sube a las redes sociales y ya se ventiló la luz, se arrojó por ahí. Así es que ahora la gente tiene que andar con más cuidado haciendo lo malo más a oscuras todavía, más por allá en lo oculto, porque no falta que ojo atrevido, osado, lo descubra y entonces sea revelado. Y Jesús es la luz. A la luz de Jesús nada se esconde. Nosotros podemos llegar a Jesús sin hipocresía, con humildad y decirle, Señor, aquí estoy, ya sé que por tu luz voy a quedar completamente iluminado de todo lo sucio que soy, de todo lo sucio que he hecho, todo mi pecado va a quedar expuesto ante ti, Señor. Lo sé y por eso vengo. Vengo a ti, así, para que limpies mi pecado, me perdones. Creo en ti, Jesús. Por eso vengo a ti. Tú eres la luz. Yo creo en ti. Yo vengo a ti para que en ti, en tu persona, yo encuentre salvación. Porque el que cree en ti tiene vida eterna. Yo quiero creer en ti, Jesús. Y si mi fe no es suficiente, ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a creer, porque yo quiero creer en ti. Creer en Jesús es una decisión personal. Usted puede decidir creer en Jesús o seguir creyendo en otras cosas que no salvan. Porque el que hace la verdad ahora viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús, mi Salvador, y vivirás allá con él. Y para siempre tú no morirás. Que Dios nos bendiga. Les recuerdo, dentro de 8 días, el tema será para la familia. Empezaremos las conferencias para la familia con la campaña PUF. Pueden invitar a todos los que gusten para que estén atentos en ese día. Será en vivo. No habrá grabación para la predicación. Todo será en vivo para estas conferencias y ustedes van a poder hacer preguntas a través de Facebook o a través de Zoom. Pondré también un enlace a los que me lo soliciten y van a poder estar ahí después de terminada la conferencia. Podré estar con ustedes y contestar algunas preguntas, sea a través de Facebook o a través de Zoom. Que Dios nos bendiga. Buenas noches.